No conozco casi a nadie, eso está muy emocionante. Mi nombre es María Camila. Vamos a iniciar con una oración y ya empiezo la charla. Em, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por traer cada uno de los corazones, incluso el mío acá, para que a través mío hables. Permíteme ser un instrumento transparente, limpio y digno de transmitir tu mensaje. Llega, Señor, a los corazones de la manera original, correcta, creativa, diferente, a cada uno el mensaje correcto. Hoy ofrezco este servicio por Luisa, por su sanidad, por la creencia en lo sobrenatural de todo aquel que está enfermo y todo aquel que padece y todo aquel que sufre. Gracias, Dios, por la salvación, porque en este mismo momento estamos en el cielo, hemos regresado al Padre. Y porque para ti no hay tiempo, Señor. Eres un Dios sobrenatural, eres un Dios que ha salvado muchas de estas vidas son todas salvas, gracias a ti, Padre eterno. Hoy te quiero pedir perdón por mis pecados y por los pecados de todas las personas que están acá. Mm, Nos confesamos culpables, pero a la vez salvos, porque recibimos el perdón de inmediato. Hoy ponemos de rodillas nuestro corazón para aceptar que nos hemos equivocado, que como seres humanos la hemos embarrado, que es quizá el mismo error y lo hemos cometido muchas veces. Te pedimos perdón, Señor, y te pido hoy tu gracia para, para toda esta charla, que incluso me sorprenderá a mí también. Esto lo declaro en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es María Camila. Voy a empezar con esta charla de una manera muy extraña y no sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, a mí sí. Eh, no sé si se han preguntado si están vivos, en realidad. Yo hoy con la vida que tengo me lo pregunto muy seguido. Yo digo, pucha, pellizquenme que esta vida está muy buena y está muy chévere vivir lo que estoy viviendo. Y no tiene nada que ver con los beneficios o con lo que tenga o quién sea yo ni que haya estudiado, eso finalmente no vale nada. Pero tiene que ver con la basura que vivía antes y con la inmundicia en la que estaba antes. Mm, es que yo me despierto y por eso pregunto con esto y es, yo digo, ¿será que un día de tanta locura morí? Y morí y entonces de curiosidad, pues de casualidad me fui a un lugar en donde se me dio otra oportunidad de vivir, porque de verdad esto es una vida diferente. Después de aceptar a Dios es una vida completamente diferente, incluso físicamente, en todo sentido. O sea, es mente, es cuerpo, espíritu, es quién somos en realidad. Somos una persona totalmente distinta. O sea, yo sí siento, cuando en la Biblia se dice que nacemos de nuevo, yo miro mi vida y de verdad sí soy otra persona. E incluso me encuentro a mis amigas del colegio en la calle, y me miran y es difícil reconocer mi cara. Es muy raro, es muy raro. Empiezo con esto tan sobrenatural porque vamos a hablar de la salvación. Y la salvación es uno de los misterios y las cosas más sobrenaturales del amor de Dios. Y eh, es, es chistoso, pero en mi caso, yo a las personas como que cuando se me acercan a que les cuente de Dios, les parece increíble que yo crea en lo que me fue más fácil creer. O sea, como así usted cree que hay resurrección y que este personaje llamado Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque yo digo, sí, pero me ven tan convencida que incluso eso genera muchas conversaciones adicionales. Entonces, quiero iniciar con la lectura, con una lectura, Romanos 5. Pero esto es una delicia, esta lectura. Bueno, les cuento también quién soy yo, un poquito más de mí. Yo soy María Camila, tengo dos hijas, tengo un esposo, una mamá. em, Tuve, creo que todos los pecados habidos y por haber desde mi infancia hasta mi adolescencia. Yo hacía una reflexión antes de preparar esta charla y yo creo que yo todos los días mentía. Todos los días de mi vida antes de Cristo mentía. La mentira era una constante, un hábito, una realidad en mi vida que yo no me daba cuenta.
que era tan fuerte, todos los días odiaba, todos los días hablaba mal de alguien, todos los días, pero es que es curioso porque vivía en un ambiente de mucha murmuración, vivía en un ambiente, bueno, para quienes no han escuchado mi testimonio en mi casa, se jugaba la ouija, se leían las cartas todos los días, o sea, era como comer, como dormir, entonces hoy ouija a las 5 y yo ahí desde los 2 años, desde muy pequeña. Pero es que les cuento esto porque es que son dimensiones totalmente diferentes a lo que Dios me hizo caer en cuenta, lo que me va preparando a mí para la salvación en Dios. Yo digo, si esto no es el cielo debe ser muy bacano. Porque después de que usted acepta a Dios, eh, entiende que la vida es un reto para alcanzar la salvación, es un reto que nos reta muchas veces y el comportamiento, lo que decimos, lo que hacemos, cómo oramos y especialmente el servicio. Ahorita cuando declaramos somos esa escuela de servidores, es una declaración muy fuerte, porque es que el servicio no es fácil, porque el servicio duele. O sea, el que diga que va todos los días a servir y es súper feliz, no está sirviendo con toda como Dios lo pide que sirva, porque es que a usted le toca servir cuando usted está picho del cansancio. A usted le toca servir cuando usted se acaba de pelear con su mamá. A usted le toca servir cuando el jefe lo trató mal. A usted le toca servir cuando sus hijos se portaron el peor día de la vida y no es como, tengo que ir a servir. O sea, la declaración de servidores es súper poderosa. El servicio es incómodo, el servicio es incómodo, el servicio es, y lo hablo es porque a mí ahorita me encanta esa incomodidad, porque esa incomodidad me lleva a la salvación. O sea, yo digo, entre más incómoda, mejor, y que venga todo. Y lo hablo porque el día de hoy, vea, ayer tuve un día, de todo el día de corrido, bueno, y todo el mundo en donde yo estaba furioso, furioso, furioso. Bueno, vengo de, voy a ir organizando un poquito como el Espíritu Santo me permita, es que es cuando uno sirve y es una pereza, el Espíritu Santo toma el control de todo. Entonces yo soy súper metódica y organizada y el Espíritu Santo pues, se va por allá, se va por allá, se va por allá y vuela por muchos lugares y me hace ir por varios lugares. Entonces voy a visitar primero mi niñez, mentirosa, irrespetuosa. Si ahí había alguien que respetara a la mamá, yo la campeona, respetaba a mis abuelos, era el emperadorcito, pues porque la pobrecita no tuvo papá, entonces que haga lo que quiera. Yo decía hacia allá y hacia allá se iba el mundo. Mm, Muy tesa mentalmente, siempre la humildad en Dios siempre no es creerse pobrecito y uno decir, ay, yo no soy nada, no, la humildad de Dios es saber uno quién es, yo soy muy inteligente, soy una persona brillante. Y eso hizo que utilizara ese don que me había dado Dios para el mal, para hacer el mal. Entonces yo con mi inteligencia humillaba, tú no puedes ser mi amigo porque tú no eres tan inteligente como yo. Yo no hablo con personas poco cultas como tú. Entonces rechazaba, era una cosa horrible, es una porquería. Pues me perdonan la expresión. Y me encanta decirlo así porque eso es lo que Dios hace en nosotros. O sea, Dios en nosotros hace una transformación tan grande que yo a veces por eso digo, pienso que estoy muerta, porque digo, pucha, soy otra, y me pellizco y a veces miro a mi esposo y como es real, mis chinas, todo, mis hijas en la iglesia, mi mamá orando y digo, y yo orando y sirviendo y disfrutando de eso, digo, pucha, algo, o sea, Dios, pues si pasó, pues qué bacano que tuve la otra oportunidad de volver a vivir y eso es lo que es finalmente mi vida. Me paso ahora a esta nueva parte y hablo del servicio, porque es el primer sendero hacia la salvación. Cuando uno conoce a Dios, uno cree que el primer sendero de la salvación es yo. Entonces, y que Dios me va a arreglar mi vida a mí. Y que yo ya, listo, ya. Estaba buscando novio, check, chulito, como dice Pau, chulito, conseguí novio. Estaba buscando un trabajo, chulito, ya tuve el trabajo. Quería que me sanara una enfermedad, sano, listo, conocí a Dios y voy a ser salvo y voy a morir y voy a encontrarme con Cristo y con Dios y con el Espíritu Santo. Si usted cree que esa es la realidad de un creyente y de un servidor, está totalmente equivocado. Y es hay que desprenderse de uno mismo. Hay que desprenderse de sus necesidades, de ese trabajo de los sueños, de esa ilusión del esposo que va a ser pues el caballero gentleman pues todo el tiempo.
hay que desprenderse un poco de esa mentira, porque eso sigue siendo muy del mundo. O sea, el ideal de yo voy a morirme y a estar con Dios y voy a ser feliz, todavía sigue siendo muy del mundo. Entonces, si usted lo tiene, bórrelo un poquito. Y le voy a leer, ahora sí, con el permiso de Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, le voy a leer Romanos 5. Si usted quiere que algo se le quede de esta charla, no se despegue de estos versículos hermosos escritos en oro durante todo este mes. Ahí le pongo esa tarea. Entonces voy con esto. Romanos 5 completo. Eso no es chiquito, es largo y lo voy a leer. Romanos 5. Bueno, hay otra cosa importante y es, soy súper lectora. Entonces se aguantan acá que lea todo Romanos 5. Romanos 5. Habiendo pues recibido de la fe nuestra justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire tan bonito lo que empieza a decir, y es, por la fe, usted recibe gracia y la gracia es un don, y aquí sigue esta cosa. Más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, es decir, ¿cómo sé yo que estoy en camino a la salvación? Porque soy capaz de decir, bienaventurada sea la enfermedad porque me acerca a Dios, bienaventurado sea el dolor porque me acerca a Dios, bienaventurado tener que ir a servir cuando mi vida está hecha un caos porque me acerca a Dios. Ojo, esto es súper poderoso, más aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra paciencia. La paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces acá le está diciendo a usted algo y es, Jesucristo sí murió por usted. Cuando murió le dejó el Espíritu Santo, pero por su gracia, porque sí, porque le entrega un don, usted va a ser salvo y usted va a morir y va a llegar al cielo. Esto es así de poderoso. Continúa esto. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos, es decir, murió por usted. Sí, Señor, usted es un impío, era un impío, así es. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien, tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Entonces, primera verdad de la salvación, y es usted aceptar que era un pecador. Entonces, primera condición para la salvación, aceptar que antes de conocer a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, usted pecaba y no era consciente. Sus ojos quizás estaban vendados y nublados. En verdad apenas habrá quien muera por un justo, esto ya lo había leído, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. ¿Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la cólera? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Por tanto, como por uno solo hombre entró el pecado en el mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Miren lo que le está diciendo acá y es, usted ni había nacido, usted no existía, aquí en la tierra pasó algo y es que alguien pecó. Y gracias a que alguien pecó, usted se convirtió en un pecador. Pero con el don no sucede como con el delito. Mire esto tan bonito. Si por el delito de uno solo murieron todos,
cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Es decir, por el pecado de uno, todos pecadores. ¿Y qué hizo Dios? Por la muerte de uno, todos nos salvamos. Eso es como estoy tratando de explicar muy, mi mamá me mima lo que dice este Romanos 5. Y no sucede con el don, listo. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuanta más razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura toda la justificación de la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno solo todos serán constituidos justos. La ley en verdad intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así, la mismo, aquí pues hay como un error, lo mismo que el pecado reinó en la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Por qué quería leerlos esto? Porque cada uno de estos párrafos, versículos, y por eso están escritos en oro, tiene un mensaje muy profundo dentro del camino a la santidad. Uno de los mensajes más lindos que a mí me tocó preparando esta charla tiene que ver con el sufrimiento. Si hay algo con lo que hace poco me pusieron a hacer un ejercicio, estaba yo en mi trabajo, yo soy líder de innovación en una organización, en donde Dios me puso a servir. Y resulta que sí, eso es un solo servicio. Yo siempre le decía a Dios, pero ¿por qué ahí? Pero es que yo me quiero ir, pero bueno, y ahora entiendo muchas cosas como por qué tenía que estar ahí. Resulta que me pusieron a hacer un ejercicio y me pusieron a preguntarle a las personas, bueno, usted ¿qué ve en mí? Pues, ¿quién ve en mí? ¿Quién ve que soy yo? Y era muy chistoso porque todos me describían como, no, eres una mujer súper tranquila, eres una persona que transmites paz. Y yo decía, pues como están describiendo a otra persona muy distinta, ¿qué está pasando? Y dentro de esas descripciones me decían, es una persona muy fuerte, muy fuerte. Y cuando yo hacía la reflexión de por qué yo conocía a Cristo, a Dios y al Espíritu Santo, o sea, en el 2015, mm, no creía en nada. Ustedes saben que creía en el conocimiento y ese era mi Dios y no creía en absolutamente nada. Cuando en este conocer a Dios, yo les voy a contar un secreto, porque avancé yo tanto en Dios, porque yo era adicta al dolor. Entonces, había que servir, me voy a servir. Y se me estaba acabando el matrimonio, y me iba a servir porque tenía una sed de decir, pucha, ¿cuál es este rompecabezas que yo quiero saber ya por dónde es el camino? Si hay algo que Dios me ha regalado, es esa necesidad y esa sed de encontrar por dónde. O sea, yo no me quedo como es por acá, y usted tiene que orar así, tiene que... No, yo digo, ¿por dónde es? Yo tengo que encontrar por dónde es que... Y encontré que en el sufrimiento está Dios. Y encontré que en el servir y en el dolor está Dios. Y en ese camino fue súper bonito e interesante porque me llamaban a servir. No, es que hay que servir en tal lado. Está una persona enferma. Y yo, bueno, listo, listo, yo oro por esa persona. No, pues que vive en Marinir. Como, ay, pucha. Y el día que iba a servir se dañaba el carro y entonces tocaba irse en bus y yo dije, no, no importa, hay que ir a servir en bus, me voy a servir en bus. Ay, me va a quedar grande si yo en mi vida. Entonces es bonito porque antes de conocer a Dios, la vida es muy chistosa porque a veces la vida, la mayoría de mi familia es morochita, es de pelito crespito, son muy morochitos. Y yo siempre me sentí súper rara, pues porque yo decía, yo soy adoptada, yo no, pues como, ¿qué pasa acá? Dime la verdad, le decía a mi mamá, dime la verdad, soy adoptada. No, no eres adoptada, eres mi hija y yo te tuve con tu papá. ¿Y por qué les cuento esto? Porque eh, cuando yo llegaba a algún lugar, las personas tenían una expectativa de mí muy distinta a quien yo era.
Y yo siempre fui súper fresca, bus, listo, caminando, aguantar hambre, hágale. Y como que toda la gente me miraba como, usted no tiene problemas, no, donde sea, nos acostamos, Y esa capacidad de ser tan aguantadora, Dios la usó para que yo, listo, dolor, venga más dolor. O sea, y eso hizo que yo fuera creciendo en este camino de servicio y que ese fuera mi primer paso hacia la santidad. Estoy hablando de un paso y son como millones, ¿no? O sea, no, voy a 5, entonces sigue mucho camino. Pero mi primer paso a la santidad fue entender, yo entendí muy rápido que yo no debía orar por mí. Eso fue una de las cosas, a mí me cuesta mucha curiosidad porque la gente se demora tanto en entender eso, porque yo lo las cogí así. O sea, yo dije, yo al principio iba, entonces, ay, sí, ore por mí, por favor, camino a la santidad, fe en Cristo, pero yo hubo cosas como que entendí muy rápido y por eso sé que Dios me puso a dar, pues, esta charla y es una combinación santidad-salvación, porque finalmente exige mucho y exige retar mucho el mundo y la mente. ¿A qué me refiero con eso? Cuando uno empieza en Dios, como les decía, uno empieza con el concepto de creer que la salvación es yo me salvo. Yo me voy a salvar y ya me veo pues en el cielo así bailando y alabanza. Y si usted tiene ese pensamiento de la salvación, no es real, ¿sí? No es real, porque no es usted. Piense que en el cielo usted va a ver a los que ayudó, por los que oró. Empiece a cambiar ese pensamiento primero y a romper ese paradigma. Y si usted tenía un concepto de la salvación y es, yo voy a estar allá con Dios, alabándolo, cámbielo y diga, quienes me pidieron oración y a quienes les serví van a estar allá. Estas mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales por las que oré y en las que nadie creía, las voy a ver allá. Y ese es el primer pensamiento de la salvación. Entonces, cuando empecé yo a participar de aprender, servir y vivir, a quien le agradezco mi fe, o sea, aprender, servir y vivir para mí fue como sí, un lugar, era muy chistoso, mi esposo era budista, o sea, yo estaba en la olla. O sea, mi esposo era budista, mi mamá tenía cáncer, mi hija enferma, todo estaba vuelto nada. Y yo llegaba a aprender a servir y vivir así a rastras, como, pero fui entendiendo y yo decía, por acá no es la vaina. O sea, yo no me voy a salvar si entre más oren por mí. Yo me voy a salvar entre más ore yo por los otros. Y entonces me empeliculé y dije, no, armemos grupos de oración en el banco. Yo hacía de todo, o sea, yo hacía de todo. ¿Quién necesita oración? Y así yo creo como lo hemos vivido muchos. Pero no entendemos que ese sentimiento lo pone Dios en el corazón, porque ese es el camino, es un primer paso de la salvación. Y cuando uno empieza a servir, por eso uno entiende muy fácil que Jesús murió por usted, porque es que usted todos los días muere a usted. Era muy chistoso porque yo, ay, qué delicia, voy a almorzar. Cami, ¿puede orar por mí? Y yo ya sabía que perdía el almuerzo. Así como, "Ah, listo, no, está bien, no, pero estás cansada, no, con toda. Yo que me moría y destrozada por dentro, porque estaba cansada. Iba a perder el almuercito, que estaba buenísimo, así un churrasco delicioso. Ora por mí en el almuerzo. Sí, yo no, con toda. Entonces yo empecé a volverme adicta a ese dolor, al dolor que implicaba renunciar a mi felicidad. Entonces, cada minuto es que se puede orar por mí y si hacemos clase de sanación de corazón el domingo y puedo a las 7 de la mañana, y yo, hágale. Y quiero que usted haga mucha conciencia de si está caminando a la verdadera salvación. Y empiece a anhelar a quienes se va a encontrar. Empiece a anhelar que se va a encontrar a ese que nunca creyó, a ese ateo, a ese jefe que le decía como, no, yo no creo en nada, aquí creo en piedras, creo en chakras. Empiece a anhelar que se los va a encontrar allá. Ese es el primer camino. Segundo paso es empiece a ser adicto al dolor de servir. Porque cuando uno se vuelve adicto al dolor de servir, uno sabe que está caminando por el camino correcto. Es decir, si a usted no le duele, no le está doliendo el servicio, no está yendo a la salvación, va cerquita, o sea, es como en las caricaturas, como camino a la salvación, y usted va por ahí como mirando. Entonces, entienda eso, no está en el camino correcto, pero va cerquita, o sea, va como en el paralelo, pero ojo porque después se abren los caminos y usted se va por ahí para otro lado y no a la salvación. Entonces, primer camino, primera cosa es entender que la salvación no es por mí,
y no es para mí no es, y por eso la salvación es un don. Y cuando uno habla de dones, ¿para qué son los dones del Espíritu Santo? Para servir, ¿sí o no? Entonces empiece desde ahí. La salvación, usted es salvo. Y yo siempre le digo a esto a los que tienen papás, como no, y yo sé que Dios va a hacer conmigo un montón de cosas. Le digo, es ser tan patético que usted quizá Dios no lo está salvando a usted por usted, sino lo está salvando por su esposo, por sus hijos, por los que vienen, por la que trabaja afuera vendiendo su cuerpo. Usted no lo está salvando a Dios por usted, quítese eso de la cabeza, lo está salvando por el otro. Entonces, siguiente concepto es, tercer concepto, Dios me está salvando es por el otro, no me está salvando porque soy súper especial, no, le está entregando un don. Es que cuando Dios es muy inteligente y Dios no da puntada sin dedal, entonces no crea que mandó a su único hijo a morir por usted, sino para que usted recibiera ese don y usted se diera a morir por los otros. Entonces, aquí es muy lindo, el Espíritu Santo me dice, haga énfasis que tiene que doler. Claro que sí, tiene que doler. Entonces, sanación de corazón. Todo el mundo puede a las 7. Ay, sí, a las 7 de la mañana le tocó de malas. Y ese es el mensaje del Espíritu Santo. Le tocó servir cuando más le duele. Le tocó servir cuando se quiere quedar en la cama durmiendo arropado. Le tocó servir cuando se le dañó el carro. Le tocó servir y corra y sirva porque va camino a la salvación. Le tocó servir cuando peleó. Le tocó servir cuando no tiene plata y le tocó pues los últimos 20,000 pesos, le tocó servir y eso se le va a devolver. O sea, ¿usted está seguro que va por el camino correcto cuando duele? Le tocó dar en la iglesia cuando era el único billete que tenía. Le tocó servir, o sea, es como renuncia a usted. Póngase esto en la cabeza, o sea, esta charla sirve y funciona si usted se mete en la cabeza es, si no duele, no estoy caminando hacia la salvación. Si no duele, no valió la pena que cuando a veces hacen ay, pero te imaginas que este hombre hubiera muerto por ti. Uno, verdad, no es consciente de todo lo que Jesús hizo por nosotros, porque no es muy cómodo. Somos muy cómodos. Entonces creemos que la salvación es listo. Yo ya fui a la iglesia, yo ya di, yo ya serví, uy, sí, súper serví, no sé qué, fui con un grupo, ¿cuándo fui? No, cuando yo tenía tiempo. ¿Dónde sirvió? No, en La Ceja, donde yo vivo. ¿Dónde sirvió? No, cerquita uy, menos mal pasaron el grupo de oración cerca a la casa. Uf, entre más lejos, mejor. Entre más le duela, mejor. Entonces, camino a la salvación, dolor. Tiene que doler, dolor real, no dolor ficticio, como, uy, no, yo hago este esfuerzo, no, que le duela y como, hoy, por ejemplo, Dios me hacía caer en cuenta de eso. Mire, bueno, hoy fue el día en donde no me paré ni un segundo, no podían ir a hacer pipí por el montón de reuniones que tenía y me había costado, yo vengo a darles esta charla porque es que estoy en el momento más incómodo, yo decía, uy, más dolor, quiero más dolor, voy a volverme masoquista, pero estoy en un momento en donde, bueno, Dios me entregó un nuevo reto, entonces, pues hay que asumir ese nuevo reto. Y yo soy la única creyente en el grupo al que llegué. Entonces, es muy chistoso porque todos me miran como, tú eres creyente. Yo, sí, yo creo en Dios, pues Dios está aquí, Dios está en todo lado, soy súper empeliculada y todos son como, sí, la creyente. Yo soy la creyente del equipo. Todos creen en piedras, en chakras, uy, vamos al yoga, a meditar, y yo, muy chévere, y yo soy, Dios mío, por favor, que se les dañe el carro, que no le puedan ir. Es muy chistoso, pero Dios me mandó a servir ahí. ¿Por qué me duele servir ahí? Porque, ¿qué sería lo más fácil? Dios, ponme en un equipo donde todos te alaben, donde todos crean. No, me tocó en un equipo donde todos no creen, no tienen fe y viven súper estresados y angustiados. Entonces fue muy chistoso porque, bueno, yo venía ya con la charla, iba a dar la charla y yo, no, a la charla, no sé qué, cuando, ¡pum!, viaje. Entonces yo, ay, Dios mío, bueno, viaje. Entonces viajamos a Cartagena, les voy a contar una historia chistosa que pasó allá. ¿Por qué? Porque ser la creyente del grupo es lindísimo, porque uno vive en un mundo sobrenatural, por eso les digo, yo me pellizco a ver si estoy muerta. Y es porque todos, no, vamos a ir a hacer unas caminatas en Barranquilla, así con un sol, y yo, no, listo, no, con toda, no sé qué. Entonces, resulta que llegaron 2 guías, y un guía, adivinen cómo se llamaba, Jesús. Entonces, fue muy chistoso porque quien estaba liderando todo era, bueno, hay 2 opciones, escogen a Merce o escogen a Jesús. Y yo, Jesús. Entonces, fue muy chistoso porque mi jefe tan pronto
yo, pues tan pronto dieron esas opciones, me dijo, ya sé a quién vas a escoger. Y yo, obvio, Jesús, la verdad y la vida. Entonces, fue muy chistoso porque yo le dije a una amiga, escogemos a Jesús, créeme, escoge a Jesús. Entonces ella, ay no, gorda, yo, escoge a Jesús, créeme, por favor, créeme. Son todos súper incrédulos. Yo, escojan a Jesús, escojan a Jesús. Entonces empezaron como, esta ya se enloqueció. Y yo, escojan a Jesús. Fue muy chistoso porque el grupo de Jesús se fue en bucecito con aire acondicionado, súper pinchado. Y yo me asomé y les dije, ¿sí ven? Jesús es la mejor opción. Me dio mucha risa, bueno, porque todo eso es un proceso muy difícil porque yo soy orando todo el día por ese equipo. O sea, yo me subo en ese bus con ellos y oro y oro y oro. Y ahí también está la salvación, en aguantarnos lugares en donde aparentemente no está Dios y traer a Dios todo el tiempo. Entonces mi jefe, siempre nos levantamos y mi jefe, acá, ¿ya oraste? Yo, sí, por todos, con toda. Y nos va a ir súper bien. Y es muy teso porque Dios abre caminos, abre puertas, nos va súper bien, el día es espectacular. Y ya poco a poco empiezan a ver que Jesús es la verdad y la vida. Entonces la salvación también está en dejar la bobada de estar tan cómodos en que solo mis amigos son amigos de Dios. Si Dios lo puso a usted en un equipo en donde todos son ateos, hay una razón. O sea, no crea que Dios no da puntada sin dedal, hay una razón, pero hay un reto. Y es que usted es el único creyente y por lo tanto su coherencia tiene que ser extrema. Entonces, les daba el ejemplo de ayer, porque es que la semana fue entonces el viaje, entonces todo el tiempo son 24 horas con ellos. Yo soy como, ay, termino súper agotada y llego a orar a la habitación porque es muy difícil, porque pues todos cargamos espiritualidades muy duras cuando no estamos con Dios. Y yo no puedo ser su juzgadora, su ojo de juicio. Entonces, venía yo de ese viaje, me metí en un reto, en un proyecto de cambiar mi casa, cambiar la casa es un regalo de Dios, es una promesa de Dios y pues dije, bueno, voy a cambiar, a hacer la habitación para una de mis hijas, pero el proyecto se creció un montón. Entonces, tengo el nuevo reto, 24 horas, 24/7 con estas personitas a las que Dios me puso a servirle y que se ponen bravos. Entonces, como no, pues no hay un Dios en quien creer, entonces cualquier cosa los desencaja, cualquier cosa, y yo, tranquilo, todo va a estar bien, todo está bajo control. Y todos son como, y yo, tranquilo, de verdad, va a estar bien. Dios le va a devolver sus llaves, Dios va a abrir. Entonces son como todos, y pasa lo que yo digo, porque es Dios. O sea, ellos creen que soy yo, pero no tengo nada que ver. Pero uno, obviamente, en todos esos espacios se cansa. No es fácil estar hablando de Dios en un desierto y va pegando, pero se demora. El caso es que estoy construyendo, estoy cansada, he tenido miles de reuniones y yo decía ayer, yo decía, ay, madre de Dios, aguanto más. Y anoche le dije así en la oración, ¿cansada? No. Me acosté a las 2 de la mañana haciendo una presentación para hoy. Hoy tenía que llegar, yo vivo en La Ceja, y hoy tenía que llegar aquí, que era la fácil, como, no, Pau, anoche me acosté a las 2 de la mañana, no puedo ir, estaba súper estresada, el trabajo. Pero cuando uno entiende la verdad es que venga más dolor. Y entre más me duela, más voy. Entonces, hoy no me paré y yo, vamos con toda, casi ni pude almorzar. Fue muy, muy guiado este proceso porque sabía yo que entre más duela, más viene la salvación. Hay otra parte bonita de esto y es quién de acá creció sin papá o sin mamá. Listo, excelentes. Muy bien. Me encanta que haya muchos papás y responsables en este grupo. Y digo responsables porque es una responsabilidad, así no haya sido el papá perfecto, que esté ahí. Entonces es un gran paso. O sea, el papá ni la mamá van a ser perfectos y se los aseguro ustedes tampoco. Pero me gusta mucho que hayamos sido poquitos los que levantamos la mano, pues porque nosotros nos tocó más duro, hay que aceptarlo, nos tocó más duro. ¿Y por qué lo digo? Cuando hay este fin de semana de Semana Santa que acabo de pasar, esas charlas que llegan, te envío esta charla y uno dice, ay, no, ya va Dios a cambiar todo otra vez. Me mandaron una charla y esa charla fue muy linda porque me permitió entender que aquellas personas que crecemos sin papá, nos cuesta mucho entender por qué Dios hace algo por mí.
O sea, cuando dicen, no, es que Dios mandó a su hijo a morir por ti. Y es como, ay, a mí personalmente me costaba eso. Yo sí creía, muy fácil, lo que les decía, Jesús resucitó. O sea, yo creo todo lo sobrenatural, pero me cuesta creer en que alguien vaya a hacer algo por mí. Entonces, cuando una de las, como de los elementos de la salvación tiene que ver con que usted le crea que Dios hizo algo por usted y que Dios envió a su Hijo y es ese merecimiento de verdad de que pues esa gracia es suya y ese don es suyo. No es tan fácil ¿y por qué lo digo para las personas que crecemos sin papá? Porque yo hacía esa conciencia y sé que aquí para quienes van a estar escuchando, y también, bueno, si creció con papá, también quizá le pegué esto, em, yo empecé a entender por qué yo era tan tesa. Y yo siempre fui muy tesa para llamar la atención de mi papá. Es como, pucha, tengo una beca, algunas llamadas me irá a hacer. Si lo logro acá y todo está muy bien, algo me va, o sea, algo me va a merecer, alguna gota. No pasó nunca, pero entendí por qué eso que pasaba desde lo terrenal y eso malo ante los ojos del mundo, Dios lo usó para que yo fuera también muy adicta a leer la palabra de Dios. Yo siempre dije, pucha, si el terrenal no me lo gané así, con Dios me voy con toda. Y por eso mi afición a querer leer, aprender más, charlas de M3, más como esa intensidad y esa disciplina que yo desarrollé por agradar a un papá terrenal, Dios la usó para eh, que yo me sintiera merecedora de su amor. Y con cada uno es muy distinto. Y no quiero decir que entre más usted lea la Biblia, Dios la va a amar, pero Dios sí recompensa el tiempo que uno pasa con Él. Entonces, esa es otra parte de la salvación. Y no basta con conocer a Dios, basta con pasar tiempo con Dios, no basta con creer en que Jesucristo resucitó, basta con entregar eso que a usted Jesucristo le entregó con la muerte, no basta con decir, sí, yo ya creo que soy salvo, alabo Dios, te alabo, no es, yo soy salva mm, y paso tiempo con Dios para mantenerme en esa sintonía de la salvación. Piense que el camino de la salvación yo no sé, ahorita se me viene a la mente como un juego de video en donde bueno, no sé, a mí me pasaba, la verdad era muy mala jugando juegos de video, pero a veces en Mario Kart, para los de nuestra edad, no sé si alguien entienda este chiste, pero a mí me pasaba mucho que yo cogía en contravía y me iba por otro lado y el muñequito hacía como salirse de la santidad es muy fácil, el camino a la salvación es muy fácil. ¿Y qué impide que usted no se salga de ese camino? La oración. La oración, o sea, no hay nada que a usted lo mantenga más en el camino. Y por eso digo que cuando yo voy y salgo con mis compañeros de trabajo, con mi jefe y mis compañeros de trabajo, tengo que estar en oración constante, porque puedo correr el riesgo de salirme muy rápido de la salvación. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que la salvación es un paso todos los días, cualquier mentira lo retrocede a usted, viene una grúa y se va para atrás. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy, cuando ya había, pues, listo, esta es la charla, esto es lo que voy a hacer, invité a una amiga a salir, porque Dios me dijo, invítala a salir. Y yo, bueno, listo, yo la invité, salimos, comimos, y me dice, ay, no, me leí un libro y para ti que eres tan espiritual, te va a encantar. Y yo, ay, sí, yo ya hice como, ay, no, este es el libro de las reencarnaciones, Entonces, me leí un libro en donde resulta que hacían unas regresiones y yo, no, pero uno puede caer muy fácil en la tentación de incluso creer que el libro es bueno y creer, no, pues si Dios dio este almuerzo, pues algo tendrá que mostrarme a través de este libro y yo que soy tan aficionada a leer, pues que vengan más libros. Pero hay que estar muy firmes en Dios porque cualquier cosa nos puede distraer. En cualquier momento el enemigo puede sacar su arma letal y puede hacernos retroceder en un pecado que ya nosotros no hayamos cometido o no estemos cometiendo. Entonces, la santidad y la salvación, ¿qué requiere? Que no solamente usted crea, que creo que aquí todos creemos en lo sobrenatural. A mí
Me da risa porque mi esposo siempre me pregunta, pero ¿por qué? Ya, ay, no, mira, si hay algo a lo que no me interesa entrar ni a explicar ni a decir por qué, yo sí creo que Jesús resucitó. Ya, o sea, creo como en la fuerza de la gravedad, creo, porque lo veo, o sea, yo no tengo que darte una explicación ni mostrarte, ni, entonces, ese es un tema que en mi casa sí hay una verdad en la que yo me pongo así súper pragmática y es así. Ok, nadie me pregunta, ¿resucitó? Sí, resucitó. Entonces, cuando usted llegue a esa, sí, como, pero es que muéstrame, y apareció como, no, o sea, tengo la certeza que resucitó. Y la certeza no me la entregó un libro, no me la entregó Dios. Dios puso en mi corazón que había resucitado su hijo. Entonces, no me preguntes ni explicaciones ni nada, te invito más bien a servir y ahí conoces que Jesucristo sí resucitó. Pero hay verdades que uno tiene que dar por hecho. Sí resucitó, al tercer día sí resucitó, murió por usted, esa es una verdad. Pero esa verdad no es suficiente, porque requiere también que usted conozca la palabra de Dios y que usted se deleite en ella y que usted pase tiempo con Dios, porque lo que le digo, del camino de la salvación usted se puede salir o sea, en menos de nada. Y ¿cómo se puede salir uno del camino de la salvación? ¿Tienes tiempo para hablar? Sí, claro, cuéntame. ¿Te puedo contar algo? Ahí usted ya se puede salir del camino de la salvación. Porque le van a contar un chisme, porque le van a mandar un audio, porque le van a decir algo de alguien. Entonces uno dice, ¡ay, pucha! Pero si usted no está en oración, sí, claro, cuéntame. Ay, pero no te vas a poner brava, pero es que me contaron tal cosa y uno sí, y uno ahí escuchando, ya se salió, se desvió, ya va 10.000 kilómetros lejos de la salvación. Y volver es muy duro. Entonces, siguiente cosa, sea muy intenso, muy, muy intenso en la oración, muy, muy intenso en la oración. Eh, Tener la certeza de que Jesucristo resucitó. Siguiente, que le duela servir y entre más le duela, más va derechito al camino a la salvación. O sea, ¿cómo sabe que usted va por el camino correcto? Porque va por la trocha, va incómodo, sudado, cansado y moribundo y con hambre. Es así usted va, o sea, diga, póngase feliz. Si usted va así, sonríe y diga, voy bien. Pero por el servicio, no pues porque usted se la está dando de sufrir. Siguiente cosa, pase tiempo con Dios. Entonces, no basta solamente creer y recibir ese don, sino pase tiempo con Dios. Y cuando uno pasa tiempo con Dios, ¿qué pasa? Dios siempre le va a decir, sirva a mi hijo, a servir. Si usted pasa solamente tiempo con Dios para que, ay, Dios me habló de mis problemas y me dijo, yo creo que es más el burrito de la noche anterior y no es Dios. Porque si usted pasa tiempo con Dios, Dios le va a decir, sirva, haga, muera usted, visite, camine, vaya ya que allá lo necesito, mire lo que le estoy mostrando, ojo porque Dios también advierte de lo que le puede pasar, ojo, mire, si usted se va a ver hoy con fulanita, ni se vea, y eso me pasó hace poco, yo súper feliz, yo no, voy en los planes de Dios, he pasado tiempo en oración, y yo listo, antes de salir de la casa voy a orar, y oré, y Dios me dijo, no te vayas, no vayas a esa casa, y yo, pero no vayas, y fue muy bonito porque no fui y quizá iba a caer en tentación y no iba, yo iba con un objetivo, pero seguramente Dios me estaba librando de caer en tentación. Una última cosa bonita en este camino de la salvación es el pecado. No basta con solo creer, sino también hay que hacer como una revisión de cuáles son esos pecados más difíciles y qué es lo que más nos cuesta. Porque les decía yo que me sorprende mucho que a mí la gente me describa, no, súper tranquila, te generas una paz y yo, pues como, mi realidad es que en mi casa era una casa de gritos, todos, pues nada se hablaba así como como en tranquilidad, sino, ay, mi abuela lanzaba platos, o sea, yo no crecí en un ambiente tranquilo, no crecí y nunca, o sea, y en mi anterior yo no es tranquilo. Entonces, mi familia tiene muchos altibajos emocionales, es de esas familias que pues uno se levanta y como, ay, hola, buenos días, y toda la gente es así. Yo, pero ¿qué pasó? No, es que amanecieron bravos hoy, entonces no se les puede hablar, eso pareciera que era comido alacranes, entonces uno es como, bueno, entonces hay días que yo amanezco así, me pongo bravo. Entonces uno empieza a aprender cosas que no son de uno, pero uno cree que son realidades.
Pero Dios en el camino va cambiándolos y va diciéndole, usted es esto, está su identidad, la salvación también le devuelve a usted la identidad. Entonces yo en ese camino descubrí que yo no era una persona brava, ni gritona, y fue muy lindo como Dios me lo empezó a mostrar. Mm, yo descubrí que sufría de ira, pero de ira horrible, o sea, me ponía muy brava y tenía esas mismas, pero Dios muy bonito. Me pasó, ay no, eso es muy horrible contarlo, pero yo creo que a todos les ha pasado. Entonces yo iba a la Eucaristía, entonces yo no, fui a la Eucaristía, no sé qué, eh, y siempre que llegaba a la Eucaristía me ponía furiosa, entonces mi esposo dijo, ya no vuelva más allá, que siempre es fiel, es brava. Él es, él es americano, ya no habla así, pero yo, esa es como su expresión, como, no más, deja ir allá, siempre llegas y vienes más brava. Entonces, ¿qué es? Allá están los ángeles, son demonios, yo lo sé. Entonces yo brava y furiosa. Y a través de eso, porque uno cree en la santidad, uno nunca está completo. O sea, si usted ya consiguió, sirvió con dolor, no sé qué, sigue, o sea, el siguiente escalón es como así, uno todo feliz y uno mira para arriba como, money. O sea, sigue el siguiente escalón y es más duro. Entonces yo estaba muy feliz porque resulta que nos fuimos a hacer un servicio. Entonces era un servicio a Armenia. Miren, yo soy la persona más citadina de este mundo. O sea, yo soy todoterreno pero en la ciudad. ¿Pero en el campo? No. Entonces, no, servicio a Armenia, nos vamos a quedar en una finca cafetera, lleven botas pantaneras y yo, no, que duela, vamos con toda. Para prepararnos para el servicio, hicimos algo muy, muy especial que se los súper recomiendo y funciona para la iglesia evangélica, para la iglesia católica, y es confesar los pecados, pero con toda. O sea, uno antes de servir y Dios, en una oración muy bonita en una mañana, yo, no, Dios, úsame, no sé qué. Dios dijo, usted está cochina, vaya a ver y se confiesa. Entonces yo, ay, confesar, bueno, listo. Fui, me confesé, preparé mis pecados, me confesé y se alargó el servicio. Entonces, ay, no, otra vez esta semana estoy cochina, otra vez vuela. Entonces, Dios me puso a confesarme muy seguido y es un hábito muy bonito, ¿saben? Y me di cuenta que es que a Dios le gusta que uno esté limpio para el servicio. Entonces, no es solamente ir a servir con dolor y no sé qué cuando uno esté sufriendo, pero por eso dice, no venga aquí si no ha perdonado los pecados. Y eso es muy poderoso porque Dios me decía, usted es un cristal. Y cuando va a servir, la palabra atraviesa más e incluso se convierte como, no sé si ustedes son, les encanta como ver cómo se sale la luz por el cristal. Dios puede ser de todos esos colores entre más transparente sea usted, entre más permita que a través de usted pase su palabra. Entonces, yo fui y empecé a confesarme, entonces era muy chistoso porque siempre me tocaba el mismo sacerdote, un sacerdote súper furioso, pero a mí yo estoy acostumbrada a gente brava, entonces dije como, decía, otra vez usted y otra vez ese pecado. Y yo, sí, agarré a todo el mundo a gritos otra vez, ¿qué vamos a hacer? No, señora, me hace el favor, cambie a ver, no sé qué, haga tal cosa, ta, ta, ta. Y yo, listo, listo, listo. Después llegaba porque o sea, me estaba pasando algo que caía en el pecado de la ira muy fácil. Entonces era muy chistoso porque no podía pasar, por ejemplo, no subieron la carne del congelador. No, subieron la carne again. Y yo, pero yo empecé ya a darme cuenta que empezaba a verme como mi abuela y mi mamá y todos empezaba a tener una ira que yo hasta me reía como, marica, soy mi mamá, qué mal. Y soy mi abuela, qué horrible, porque tiraba platos y guau, es el colmo en esta casa nadie. Y empecé a decir, y yo dije, nadie ayuda a nada, me toca sola. No sé si a todas las mujeres nos pasa, pero Dios empezó a mostrarme a través de esa ira tonta que en este camino de santidad me faltaba renunciar a ese pecado, porque yo lo había hecho como ya lo había hecho como una realidad. Entonces, en este camino a la salvación, Dios le va a quitar a usted cosas de las que usted está muy pegado. Y por eso a mí me sorprendía tanto que la gente, no, tú transmites paz. Y yo decía, mi marido no dice eso. Pero yo pensaba dentro de mí, no lo decía. Entonces yo como, ay, sí, no, eres súper, o sea, traes paz. Y yo, sé que están viendo ellos, que esa no soy yo. Pero fue hermoso porque después del servicio, Dios me permitió ver que sí, la de paz sí era yo. Y
que tenía que en ese camino hacia la salvación desprenderme de cosas de las cuales yo creía que era parte y que hacían parte de, no, yo soy súper seria y a mí no me gustan las cosas, a mí el pan pan y el vino vino. No, esa no era yo y tuve que dejar esa mochilita en el camino. ¿Qué me empezó a pasar? Mm, eh, Fue muy lindo como Dios incluso cambió mi tono de voz. En estos meses Dios ha cambiado mi tono de voz. Entonces yo, ay Dios, si hace unas cosas, porque las cambia. Entonces mi esposo hace unas cosas, o sea, bueno, yo acabo de trapear todo y mi esposo sale con los pies embarrados. Y yo, gordito. Pero antes no podía salir esa voz de mí. Antes yo era, marica, ¿qué pasa? Pero ahorita sale una voz suave de mí y yo, Dios es muy teso, yo, gordito. Dios en el camino a la santidad lo va a cambiar si usted lo permite. Pero es muy importante que usted tenga, a mí siempre Dios que me va a cambiar me pone de rodillas. A mí Dios no me pone de pie y ay, así, es como la cabeza al piso y de rodillas. Y así fueron mis confesiones muy seguidas. Yo sé, ¿por qué me tengo que arrodillar al piso? Porque acabó con mi ego, con mi soberbia, está acabando, o sea, eso es un camino, después me daré cuenta que tengo otra vaina más de esa que la rabia, pero hoy estoy feliz porque digo, ay, ya, y mi esposo y mi familia lo ha reconocido mucho, entonces en el camino a la salvación, Dios le va a quitar cosas que usted no cree que son un problema, que hacen parte de su personalidad, que usted ya las tiene súper apropiadas, eh, y solamente basta creer. Muy importante, o sea, la confesión, yo aquí tenía algo anotado en el cuaderno, espérenme un segundo. Mm, Qué risa, no. No, es que todo esto ha sido un camino largo para llegar acá a esta charla. Mm, Dice, la salvación es la gracia de Dios. Es el don de la libertad de nuestros pecados, que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz, mediante este don. Primera de Juan 1:9 promete que si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Procure llegar al otro lado limpio. Procure siempre que va a servir ser ese cristal transparente. De verdad, tómese el servicio muy en serio, súper en serio. Y la salvación se implica ir a servir, pero tómeselo muy en serio. No vaya con rencores, porque incluso cuando usted esté orando y uno, como, uy, pero es que sí que odio a mi mamá. Ay, claro, ¿oras por mí? Sí, claro. Ahí usted está pasando odio a través de la oración. Dios me lo mostraba y es que el camino a la salvación es de eso. O sea, no es, y no depende de usted, que es lo peor. Y no lo haga por usted, hágalo por el otro. Y yo voy a ir a servir, yo tengo que estar limpio para hacer ese cristal de Dios. Entonces, requiere control, dominio propio, requiere tiempo con Dios, requiere muchas cosas que sé y estoy seguro que con su grupo pequeño usted se va a dar cuenta de esas cosas que a veces si está solo no las va a ver. Mm, el grupo pequeño es un apoyo muy grande en esa confesión de los pecados, porque es ese apoyo cuando usted le puede decir a alguien, ay, no, llevo 3 semanas gritando a mi esposo y no sé por qué, y me pasaba a mí con mi grupo pequeño, yo, porque todas me decían, ah, marica, se te ve súper bien, y yo, no, no, llevo gritando a todo el mundo, llena de ira, llena de cosas horribles, entonces es muy linda aprender, servir y vivir, porque con otros servidores usted se va a dar cuenta que es un ser humano que sigue fallando y que es un camino constante, y que la confesión es constante, y confiese sus pecados con sus compañeros, con el sacerdote, si usted pertenece a la Iglesia Católica, confiese sus pecados. Qué rico andar limpio en ese camino hacia la salvación y no esperar a estar limpio allá, sino caminar limpio y un poco más liviano. Y fue muy bonito porque con el sacerdote me decía, pero usted otra vez, yo sí, sí, no voy a dejar crecer ese pecado de malas, o sea, volví a gritar a todo el mundo, contrólese, no sé qué, ay, ¿cómo hago para controlar? Y poco a poco ese pecado se fue quitando de mí. Pero si yo hubiera dicho, no, listo, ya me confesé, ya listo, no, yo me confesé, o sea, fueron semanas y semanas y yo sigo gritando a todo el mundo, sigo llena de ira. Y gracias a como esa necesidad de que Dios me cambiara para poder ir a servir, pues ya la ira se desapareció y dejó de ser parte de mí.
Entonces el camino a la salvación también implica el reconocer que todos los días podemos caer en pecado y así sea mínimo el pecado, confesarlo a tiempo para que no se vuelva una bola de nieve que usted ya después diga, no, ya no solamente pues, grité a todo el mundo, sino ya pues me fui con ira. La ira es muy peligrosa, eso es un pecado que uno pues dice peor matar, peor, pero la ira es compleja. Entonces, si alguien sufre de ira, que sea sano en este momento. Eso es todo. Esa es la charla. Yo no sé qué horas son, sí. Ah, sí me pagan, ¿cierto? Me dijeron, me dijeron 40 minutos y le pagamos. Yo estoy mintiendo, estoy molestando. Estoy. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué preguntas tienen? Pregunten. Dale. Sí, la confesión más allá de la penitencia, es esa constante revisión personal de aquello que no le agrada a Dios. Y no se logra esa revisión interna constante si tú no estás en conversación con Dios constante. Y ¿eso qué quiere decir? Cuando uno no está en servicio, orando, pasando tiempo con Dios, empieza pues uno a creer que como todo está bien y no hay problemas, no, yo estoy súper bien. Pero cuando pasas tiempo con Dios y hasta una mala mirada, empieza a decirte Dios, a mí no me gustó esa mirada. Y te doy un ejemplo muy chistoso y yo empecé a ir a confesarme, entonces como súper seguido, no sé qué. Entonces mi mamá iba conmigo a la iglesia y era, otra vez, y yo, vamos a confesarnos, Dios mío. Y es porque ella no sabía en qué proceso estaba yo con Dios y su corazón también la empujaba a juzgarme como yo súper pecadora. O sea, ella no sé qué se imaginaba que yo estaba confesando ahí, pero es muy lindo ahora porque mi ejemplo empezó a llevarla a ella a confesarse seguido. Entonces, ya lleva 2 fines de semana confesándose y yo voy a hago la fila y te expones a muchas cosas como tú, pecadora constante. Sí, y me vale huevo. Sí, porque todos los días digo mentiras. Sí, porque es que cuando mis hijas hicieron algo, y eso es pecado. Entonces, como, ¡ay Dios, pero no puedo ser perfecta! Dios dice, no vas a ser perfecta, pero mientras te estés confesando de manera constante, te estás limpiando. Es como bañarse. Es como bañarse. Entonces, aquí en Latinoamérica nos bañamos todos los días. Uno a veces todos los días no está sucio. ¿Sí o no? Uno a veces hasta 2 veces al día. Este es un ejemplo lindo que pone el Espíritu Santo. Y es, cuando uno viaja a Europa, yo viví mucho con una francesa y ella se bañaba cada mes. Entonces, ella me decía, pero si no estás sucia. Y yo, el estar en comunión con Dios es esa necesidad de qué rico refrescarme, qué rico ir a bañarme. Entonces, no veamos la confesión con los pares o incluso cuando sale de la boca y uno dice, es que ¿saben qué es lo lindo de confesarse con la iglesia? Que a veces ustedes me ven a mí aquí y dicen, uy, María Cami, el líder, no sé qué, pues yo digo, marica, no, llevo 3 días, pero diciendo mentiras, como, entonces usted dice, y eso hace parte de
porque me rindo ante Dios y quiero que Dios me lo quite. O sea, se quita ese aro de perfección alrededor de una persona que no es real y a veces le imponemos al pastor, al guía. Todos cometemos pecados, pero es esa necesidad. A mí me gusta mucho esta comparación y es el estar bañándonos todos los días con esa necesidad de quiero estar fresco. Eso es lo que deberíamos hacer con los pecados. Si se acabo de pecar, fue pucha, no, ya me baño, me voy a bañar ya. Y es, venga, oren por mí porque la embarré. Y yo embarré en esto. Eso es una confesión de los pecados con el grupo pequeño. Pero para mí es muy importante ir donde el sacerdote porque qué oso decir que la embarré en la casa de Dios. Como, ay, pucha. Pero es desde mi relación con Dios, ¿no? Es como uno puede decir, Pau, me equivoqué, vea, Pau, me robé este pastel. Pero si yo voy a la casa de Dios, como digo, pucha, es como ir donde el rector. Pero esa es mi relación con Dios. ¿Listo? Entonces, ¿qué es esa necesidad de confesarse? Necesidad de estar fresco, estar libre, estar, cuando uno se baña, uno huele a rico. Eso es la confesión. Uno dice, demonio, ni lo lograste esta vez, porque ¿qué espera el diablo? Que uno esté súper confiado en uno. No hay, uno de los pecados más grandes que Dios me mostraba que existen en la tierra es la soberbia, y es el creer que estamos súper bien, porque por soberbia fue que el diablo retó a Dios creyéndose Dios. Entonces, la soberbia es súper peligrosa y el creer que porque todo está bien en tu vida, no hay pecado. O sea, uno es, no, pues vuelvo y me baño y yo quiero oler muy rico. Esa intención del corazón de quererse bañar de manera constante del pecado, le agrada mucho a Dios. Entonces yo ahora soy, ¿para qué con esto? No, rápido, grupo pequeño, auxilio, acabo de pecar, y voy a la Eucaristía, me confieso y digo, ay, ya estoy limpio, jaja, diablo, no pudiste. ¿Por qué? Porque es que si yo me acuesto sucia, al otro día sirvo y entonces eso se va agrandando y cualquier cosa hace que mi ira salga y que eso que no pertenece a mí salga y haga daño. Entonces eso es como y no importa la penitencia. Porque incluso ponte tú una penitencia y es, yo siempre que peco, por ejemplo, el sacerdote me dice, un Padre Nuestro, y yo no, y regaló tal a los necesitados y servicios, o sea, yo me impongo el castigo porque me encanta dejar al enemigo sin ni un pasito pues para hacerme trampa. Entonces, súper buena la pregunta, es esa necesidad de estar limpio. Mi amiga no se sentía sucia, nunca, tendía la cama así, y ya. Entonces, ese es como el mejor ejemplo que a mí se me ocurre y es, ella se sentía súper limpia, ella me decía, cuando 5 minutos antes de salir, me llamas, me lavo la cara y nos vamos a estudiar. Y yo, bueno, esa analogía que pone Dios hoy en mi corazón es esa necesidad de uno estar limpio, arreglado, irse al trabajo, que así ojalá sea con los pecados y es uno estarlo limpiando constantemente para que no le salgan hongos o para que, esa es como la analogía. ¿Qué más preguntas tiene? Ay, hijo de madre. No, yo estaba, vean, mi historia es, eh, bueno, ¿por dónde empiezo? Es que hay tantas cosas. No, yo cómo conocí a Dios. Yo sufrí o sea, adicciones, las que quieran. Era adicta absolutamente a todo, dependiente de una relación amorosa. Odiaba el mundo, decía, odio los enamorados, odio todo. Y yo tenía días en los que lloraba mucho. Entonces yo, hoy es el día de llorar. Entonces ese día lloraba, lloraba, lloraba y para mí era súper normal. Entonces tenía una depresión, la hijo de madre. Pero como me iba tan bien, entonces yo era becada, tenía un superpuesto, pues nadie veía como la realidad. Entonces un incauto, porque ese sí fue un incauto de Dios. O sea, yo no sé si ustedes a veces han orado por personas que ustedes dicen, yo no sé por qué estoy orando por esta persona, pero Dios me envió. Eso fue lo que hizo ese incauto ese día. Entonces él trabajaba conmigo, es como, ay, Cami, la quiero invitar a un lugar. Y yo, "Ay, este man está echando los perros, ¿o qué? Ugh". Entonces yo, ay, ¿a dónde? Entonces, ay, es un lugar, es aquí cerca. Y yo, trabajamos en una planta súper lejos de todo ello. Bueno, le listo. Entonces, bueno, fuimos, íbamos en el camino, cuando paró en una iglesia. Y yo, ay, no me van a sacar la plata ahorita. Entonces, fue súper teso porque yo no creía en nada, la verdad. Eh, mi mamá siempre fue muy creyente y oraba mucho por mí, pero a su manera y desde su relación con Dios. Pero sé que todo eso es un efecto muy grande en mí. O sea, si usted cree que un hijo no tiene salvación, ore por ese hijo, que se lo aseguro que tiene salvación.
O sea, si usted cree que alguien ya está perdido y vuelto nada, o sea, yo estaba en el lodo, vea. Yo era adicta a absolutamente todo lo que ustedes se imaginan. Era una persona huraña, depresiva, era la oveja negra así de la familia, y es como, a ella no se le acerquen, a ella no le digan nada. Mis primos les da risa porque siempre son como, si de alguien creíamos que nunca se iba a salvar, eras tú. Como, sí, me salvé, vengan a Dios. Entonces, él me llevó a la iglesia y yo empecé a llorar y yo, ay, ¿qué es esto? Entonces yo, ay, ¿a qué horas va a pasar el Señor? Como en el sobre, porque a mí siempre me han metido un miedo que venía un Señor con un sobre, y yo, con un sobre, entonces me va a sacar la plata. Entonces yo, bueno, no llegó nunca el Señor con el sobre. Entonces yo, no sé qué. Entonces él me dijo, ¿cómo te sentiste? Yo, lloré como siempre, mamá. Pero yo salí y yo reté a Dios. Y yo le dije, ese es el peor error. O sea, los que somos más creyentes es porque algún día retamos a Dios. O sea, si alguien hacía arrodillado en la iglesia alabando, es porque un día le dijo, y yo salí de la iglesia y le dije, si usted existe, cámbieme la vida. Aquí estoy. Y fue, o sea, se demoró 7 años en que desde ese momento que yo le dije, por eso es paciencia. O sea, si ustedes no ven, paciencia. ¿Qué? Pa- paciencia, pero si usted quiere ver obrar a Dios, yo lo reté y desde la ignorancia. Y entonces lo reté y a la semana, yo le dije, usted, pues resulta que alguien me dijo, oye, yo te compro el carro. Y otro, yo te compro el apartamento. Y yo, como, ¿y a razón de qué? Entonces yo dije, ay, yo me quiero ir. Y me fui de Colombia. Y me fui y el haberme ido me alejó de todas las malas amistades. Fue muy bonito, porque lo primero que Dios hizo fue limpiar mis amigos. Entonces mis amigos eran los más viciosos, los más adictos, pero como eran estrato 5 no era malo. Entonces eh, me fui, o sea, es increíble, el plan de Dios es espectacular, porque Él dijo, está rodeada de basura, venga, la sacamos al menos para que no esté rodeada de basura y voy haciendo mi obra. Mm, En los Estados Unidos estuve 2 años y allá conocí a mi esposo. Mm, Y, pero yo vine realmente a tener una relación con Dios cuando en un solo año a mi hija nació con una enfermedad en los pulmones, mi segunda hija. Mi mamá le dio cáncer y mi mejor amigo se suicidó. Entonces como, aquí ya no hay mucho que hacer, el trabajo, la plata que ganó no es suficiente. Mm, eh, yo un día en un balcón le dije a Dios, Dios, y yo siempre a Dios le hablaba como, ay, marica, ay, Dios, ¿cómo hablo yo? Soy Rola y digo, mi hija me dice, no puedes decir marica, yo, ay, pero pues yo le dije, ay, Dios, qué pereza esto, si esto es la vida, qué mamera. Me paré así, le dije, qué mamera esta vida ahí, el balcón, piso 20, qué pereza, y nunca pensé en matarme, la verdad. No estaba dentro de todos los males que tenía, pues nunca pensé atentar contra mi vida, pero le dije, qué mamera esto. Entonces fue súper, o sea, desde que yo pisé Medellín y yo decía, Medellín, ay no, todos los paisas odian a los rolos, qué pereza. Era muy del mundo. Entonces yo, ay no, ¿por qué llegamos acá? Pero yo llegué y entonces la gente se me acercaba y es, ¿puedo orar por ti? Y yo, bueno, pero si eso los hace felices, yo decía, si eso los hace felices, ay. Y yo miraba, yo era de esas personas que abrían los ojos mientras oraban, yo no era como esas que yo miraba como a ver qué pasaba. Entonces, ¿sentiste la presencia? No. Pero, y es bonito, porque es que Dios aprovecha esa incredulidad para que yo hoy crea con todo. O sea, por eso yo concibo un Dios sobrenatural. Yo no concibo un Dios como de, ay, Dios me ayudó a conseguir un trabajo. No, Dios hizo crecer una pierna, Dios hizo que usted se enfermara para glorificarla 1000 veces. Ese es el Dios que yo creo. Y es Dios sanó a mi mamá del cáncer en 21 días. Pero cuando empezaron a orar por mí, pero era muy curioso, porque es que como que si Dios hubiera puesto de acuerdo a todo el mundo para que llegara a mí, puedo orar por ti. Yo, marica, ¿qué tengo? O sea, pues me veo demacrada, tengo una enfermedad. Yo me empecé a asustar. Yo dije, no, pues tengo un cáncer o y todo el mundo está viendo que estoy enferma, pero no. Era Dios ponía a la gente a que viera la realidad. Y eso les pasa a ustedes. No duden cuando sientan que tengan que orar por alguien, por más exitoso que lo vean, oren por esa persona. Pues quizás si no tienen la confianza de acercarse y eso, las personas tenían la confianza, pues que yo no les iba a hacer daño, pero yo era como, y oraban por mí.
Y empezaron a orar por mí, a orar por mí. Y ese día que yo le dije a Dios, esto es la vida, qué pereza, me llegó un audio del hijo pródigo. Y yo, y ese día fue como mi mamá dice, como si yo hubiera entrado a un closet y salí otra persona. Así conocí yo a Dios. O sea, yo ese día lloré, yo, ay, Dios existe. Pero pues me recibí el hijo pródigo y era lo que me ha pasado a mí. Yo como les digo, nunca tuve como ausencia económica, como escasez, nunca, nunca. Pero la escasez nunca la tuve porque mi abuela siempre dio mucho. Mi abuela siempre había para todo el mundo, daba y daba y daba y daba. Eso como dar hasta el cansancio, mi abuela siempre dio. Entonces mi familia siempre ha tenido provisión. Y mi abuela era súper creyente. Es que nos perdimos, fue en el camino. Y resulta que eh, yo recibí ese audio y yo dije, pucha, yo soy el hijo pródigo. Estaba comiendo con los marranos, la baza, ay, me había dado plata, entonces yo la primera vez que de verdad como que sentí algo sobrenatural de Dios fue con ese audio. Y entonces yo lloraba, yo me acuerdo esta noche yo lloraba, yo ese es el hijo pródigo, y mi mamá como, y mi esposo, y yo, soy el hijo pródigo, no sé qué, y nadie me entendió, y yo empecé a creer en lo sobrenatural, pero fue de verdad como así, y ya, yo nunca lloraba, pues por así como desde acá, nunca, siempre lloraba como por depresión, ay, horrible, pero nunca desde acá. Y ese día por primera vez lloré desde acá y empecé a orar por mi mamá se sanó a los 21 días y le pusimos manos y ay, se sanó, ay, ¿qué pasó? Y ya se sanó mi hija y la muerte de mi mejor amigo me sirvió a mí para dar mi propósito y dije, nunca más vuelvo a pensar que una persona exitosa no necesita conocer a Dios. O sea, yo así sea, vea, le he hablado a presidentes de bancos, de empresas, y es como, ¿usted conoce a Dios? Y no me interesa, ya me vale un zapato, porque a mi amigo no le hablé, porque como no conocía nada, y él murió para darme a mí un propósito. Entonces, como que todo Dios se glorificó y así conocí yo a Dios, pero fue muy difícil, porque mi mamá decía, se enloqueció. O sea, se enloqueció, o sea, yo de verdad voy a ir a clase de Biblia, voy a ir a no sé qué, era así súper obsesionada, pero, pero así y cuando llegué a la clase de Biblia, todo el mundo era súper raro, y todos así, ay, no sé qué, y yo ni siquiera sabía usar la Biblia, yo ni siquiera llevé Biblia, me acuerdo. Es como alguien me dijo, mira, te prestamos una Biblia, es para que leas, y yo, ay, gracias, y yo, está interesante, pero así me tenía que enamorar Dios, o sea, Dios me enamoró a mí desde mi pasión por leer, me enamoró desde mi adicción al dolor me gusta que duela, Dios me enamoró desde, desde lo sobrenatural y ponerme de rodillas. Mis primeras oraciones fueron muy tesas porque yo era orgullosa, yo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Al piso, yo, no, no quiero, al piso, de rodillas, cabeza en el piso y hágale. Transfórmeme la vida. Y eso fue mi camino con Dios. Es muy raro, es pues como todos los caminos con Dios que son tan diferentes, pero a mí sí fue, me quitó el orgullo de primeras, me ayudó a ver lo sobrenatural, me enseñó a servir, por eso aprender a servir y vivir para mí es tan importante, porque es que era muy chistoso, porque yo tenía el pelo rosado en esa época. Y entonces la gente, cuando yo, no, los invitamos a un grupo de sanación de corazón, como era muy raro que una persona así, que tan rara, tan loca, con pelo rosado, le estuviera invitando, es que a sanación de corazón y que creyente en Dios, y yo así, no, porque Dios hace milagros, entonces muy dura. Dios se aprovechó de eso, de que yo era la persona menos probable para creer en Él, para atraer jóvenes y para atraer personas, o sea, Dios, y entonces así empecé y a mi familia toda, y le creí a Dios siempre, como que yo nunca he dudado cuando Dios habla, nunca he dudado en hacer caso, soy supremamente obediente. Hay que ir allá, listo. Hay que hacer tal cosa, listo. Como puro Moisés, levanta el brazo, listo. Así no sea lógico desde mi cabeza, yo siempre digo, listo, se está haciendo el milagro. Yo creo, amo creer en eso. Y quizá eso diferencia mi relación con Dios de las de todos, porque todos somos tan diferentes. Hay unos que van en fe y no han visto lo sobrenatural, pero van en fe. Yo admiro mucho, por ejemplo, eso. A quien va en fe y no ha visto nada de lo sobrenatural. Yo digo, pucha, pero ¿cómo puede seguir en fe con toda? Porque yo sí he visto lo sobrenatural, pero todos somos tan parte de ese cuerpo que para mí es ese Dios que en donde yo voy a ir a hacer una oración y yo ya empiezo a ver a quienes va a sanar. Es tan sobrenatural Dios. Si quieren conocer un Dios sobrenatural, yo se los hago conocer. O sea, yo
Cuando oro antes de una misión, yo veo por quienes vamos a orar, empiezo a ver cuando empiezan a salir las mujeres de ese lugar de los prostíbulos y yo empiezo a ver cuántas son antes de la oración. Ese es el Dios que yo concibo y el Dios que me encanta y el Dios que digo más, 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 muéstreme más que yo quiero ir a ver a quiénes va a ir a salvar. Y esa es mi relación con Dios, súper sobrenatural, súper intensa, todavía mucho que cambiar. Yo todavía tengo un reto muy grande y es en ese, como en ser esa, yo sé que Dios ha hecho todo esto conmigo por mis hijas. Me muero de ganas de ver qué va a hacer en la vida de ellas. O sea, si es algo que me deleita todos los días, que cuando puedo ir a la iglesia y es, pues, pucha, ¿qué hay en ese plan? Porque sé que hay algo muy grande. O sea, ustedes no están acá por ustedes. Tenganlo súper claro. Ustedes están acá por el que van a ir a orar, y ahí van a pasar cosas muy chéveres. Entonces, eso es muy emocionante. ¿Qué más preguntas hay antes de irnos? Eh, yo represento el dolor como morir a uno mismo. Mm, para mí el dolor significa, yo te digo algo y yo en este momento pudiera estar en un restaurante con mis hijas o con mi esposo comiendo muy cómoda y servir pues cuando tenga el tiempo. Pero para mí el servir con el dolor quiere decir que mi vida deja de valer. Yo tengo cero voluntad sobre mi vida. Eso es más o menos el dolor y a eso me refiero. Y es la cero voluntad sobre la vida, cero posibilidad de disponer de mi cuerpo y de lo que creo que es mío. Entonces, por eso yo lo relaciono con el dolor, porque Dios, a mí en mi caso, no me pide servir. Dios no mira como, vamos a mirar el Teams de Cami. Ah, tiene un huequito. Entonces en ese huequito lo va a agendar una. No. A mí en mi caso el servicio me lo agenda cuando toca venir a Medellín. Hoy traje mi maleta, hoy me voy a quedar donde una amiga. ¿Qué, qué sería lo como para mí? Dios, agéndame el servicio el sábado en La Ceja. El sábado me queda súper bien. O sea, el sábado cuenten conmigo, me queda súper fácil. Pero me lo agenda cuando me toca traer maleta, dormir en la casa de alguien, depender de alguien, ay, me puedo quedar en tu casa. Cuando a mí personalmente me quita la autodependencia y autosuficiencia, pero es que eso es el dolor, porque es que no dependes de ti, no depende de, cuando vamos a servir a Armenia, por ejemplo, ay, pucha, para mí es los bichos, las botas, el estar en otra cama, yo uso lentes de contacto y soy adicta a lavarme las manos cada rato, el blower, pero Dios no agenda cuando uno tiene el huequito. Entonces, para mí, por eso duele, porque yo, pues, como para mí sería mucho más fácil servir en una iglesia un día fijo, pero cuando uno depende del plan de Dios, pucha, no funciona así. Y por eso es este oído, y es listo, a donde toque. Ah, no, le toque era Chocó. Ah, Chocó. Y sería más fácil que te mande a servir a Reino Unido, pues. No va a pasar, te va a mandar a Choco. Y por eso digo que duele, porque no es, porque Dios conoce o sea, Dios conoce qué le duele a cada uno. Y por eso digo que es ese dolor y uno dice, por eso a mí me pone tan feliz, es porque sé que voy a renunciar a mí para poder, o sea, voy a morir a mí, va a ir Dios. Es ese muero yo, es por ahí. Es dejo aquí mi cuero, mi carne y voy en espíritu. Porque sí, o sea, no, Dios sabe a qué le molesta a cada uno, Dios sabe que a usted le molestan los olores a feo, entonces le va a mandar a oler, a servir en un lugar que huele a horrible. ¿Por qué? Porque muere su cuero, su carne, la deja ahí y va a su espíritu. Y si a usted le molesta, pues como la comida, hay gente muy cansona para la comida, lo va a mandar a comer en un pueblo donde no hay restaurante, no hay corral, no hay crepes. Sorry, no lo va a mandar a servir a la fragata no lo va a mandar. Dios sabe que le duele a cada uno y por eso yo hablo del dolor, es porque muero a mí, muero a lo que tenía que hacer. Si me preguntas qué quisiera estar, o sea, yo te voy a ser súper sincera, te voy a ser súper sincera.
amo aprender, servir y vivir, pero yo no quiero estar acá. No quería estar acá. ¿Por qué? Porque me estoy leyendo un libro buenísimo y amaría estar en este momento. Estoy leyendo, yo no tengo televisión, soy un bicho raro, pero estoy leyendo un libro muy, muy bueno de unos economistas que hicieron una teoría en el 2019 y me encantaría estar allá. Te abro mi corazón. No quería estar acá. Y dejé mi cuero en el banco y vine a servir. Y porque es Dios, y porque Dios tenía que darles este mensaje, teníamos que venirnos a reír, teníamos que venirnos a entender un Dios diferente, sobrenatural, buenísimo, y que esta charla era buenísima, y que espero de verdad que les, pero sí, es a eso, y es no porque a Dios le guste vernos sufrir, a Dios es, pues, a Dios. Y Dios ya lo hizo y ya murió Dios por nosotros y no tiene que ser, yo aquí no le estoy diciendo, no, es que para ir a servir tiene que ponerse unas pepas acá y tiene que doler, no, es ese dolor de la carne de que yo estoy segura que yo tengo que ser súper transparente, no es el lugar donde yo quería estar hoy, después de haber trasnochado, después de haber trabajado todo el día, estoy molida, pero yo dejé mi cuero ya hace rato allá, o sea, yo estoy aquí, ven en espíritu, estoy acá. Entonces, eso es lo bonito, por el amor que Dios les tiene a ustedes, ni siquiera soy yo. Por lo mucho que Dios los ama a ustedes, yo estoy acá el día de hoy. Y eso sí puedo estar segura que los adora con todas las fuerzas de su corazón. ¿Qué otra pregunta? ¿Ya? ¿Listo? Vamos a hacer una oración y ahorita voy a invitar a unos servidores a que oren por las personas. Yo vamos a hacer un ejercicio, no hagamos algo chévere. Mm, Voy a hacer una oración por todos, desde lo que Dios me permita decir. Pero hoy vamos, pues, sí, pero puedo tomarme un permiso de hacer lo que yo quiera. Listo. Me regañan, me descuentan la hora. Eh, bueno, voy a orar por todos y ahorita yo le voy a decir a usted qué tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, Señor, gracias por estar acá como siempre. Gracias por cuidarnos la espalda, gracias por matarme hoy y mandarme acá. Matar mi carne, matar mis deseos carnales, mi deseo de placer. Y acá, y papá, eso es muy bonito porque tú acá muestras que ahorita pudiéramos estar en la casa viendo televisión, la novela, pero a cada uno hoy lo trajiste por una razón y es porque le vas a dar un mensaje para el próximo servicio que va a hacer. Hoy personas acá se llevan el mensaje de el que si me toca ir a servir un día y voy a estar incómodo, voy a ir muy feliz porque sé que estoy muriendo a mi carne para servir a Dios. Hoy te quiero pedir para, no sé, me muestras que hay una mamita enferma. Yo quiero pedir por esa mamá para que haya sanidad en este hogar y haya sobrenatural, así como sanaste a mi mamá, sana a esta mamá. Te quiero pedir para que reconcilies relaciones entre hermanos, entre hermanas, si hay peleas y que podamos confesar esos pecados que estamos viendo tan normales. Si estamos peleando con el hermano, que lo podamos confesar en nuestro grupo pequeño, en nuestra iglesia, que podamos tener la valentía de decir, sí, me equivoco, soy pecador, con tranquilidad, dejemos un poquito al lado esa gana de aparentar que somos perfectos, quítanos toda esa perfección de nuestro corazón. Te quiero pedir, Señor, que las palabras que declaremos durante toda esta semana sean palabras tuyas. Quítanos de la boca palabras que no son tuyas, declaraciones sobre nosotros incorrectas. Quítanos, Señor, sentimientos de ansiedad, de tristeza, de depresión, enfermedad, cansancio. Quítanos todo el cansancio. Quítanos todo, todo, todo el cansancio desde ese anhelar la salvación. Que aquel que todavía dude que Jesucristo resucitó, resucitó. A los 3 días resucitó y murió por nosotros y hoy está sentado a la derecha del Padre. Y desde allí está pendiente de nosotros. Desde allí se glorifica y nos da ese don. Señor, hoy
recibimos un don, todos los que están acá, el que no vino se lo perdió. Pero nosotros y nuestras familias recibimos ese don de salvación. Recibimos el don de salvación para servir a otros, para amar a otros y para anhelar más que nada en el mundo, ver a todas esas personas por las que hemos orado, por todas las mujeres que ejercen la prostitución, Señor, anhelamos encontrarnos en el cielo, por todos los hombres que sufren, por los hombres que están en pecado de lascivia, de lujuria, por las mujeres que también están en estos mismos pecados, anhelamos con verlas al otro lado, Señor, que cuando estemos ya acercándonos a tu casa, Padre, las veamos, Señor, con esa confirmación tan bonita de que tú creíste en ellos, así como creíste en nosotros, cuando estábamos en la inmunda, cuando nadie creía en nosotros, nadie apostaba un peso por nosotros, tú creíste por nosotros. Derrama bendiciones, declaro sobre nosotros que somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Damos fruto en tu tiempo, Señor. Nuestras hojas no caen, en nuestra casa no hay pobreza, no hay angustia, no hay falta de plata, no hay miedo a la inflación, no hay miedo a todo lo que está pasando en el mundo. En nuestra casa hay certeza de un Dios que existe, que da vida. Nuestras hojas no caen y todo lo que hagamos prosperará, todo lo que toquemos prosperará, Señor, en tu nombre, por tu misericordia, por tu amor. Te pido una protección muy especial para todos los que vayan a viajar esta semana, para que no nos dejemos, no, para quienes hayamos sufrido de ira, Señor, arranca la ira de nuestro corazón, que eso se nos haga raro y hasta chistoso porque reaccionamos de esa manera. Si hay un mentiroso o una mentirosa, que se vaya de espiritualidad de mentira porque eso no pertenece a la persona que tú creaste, Señor. Mm, Gracias por este día tan especial, por tenernos acá, por aprender, servir y vivir, Señor, en donde te sigues glorificando, donde tu presencia es hermosa, Señor. Gracias de verdad por los líderes de Aprender, Servir y Vivir, por quienes asisten a las charlas de Aprender, Servir y Vivir. Síguete glorificando, sigue existiendo presencia, Señor, y sobre todo semilla de servicio, semilla de amor al otro, servir al otro, y quita toda inseguridad que está impidiendo que sirvamos, Señor. No es en nuestras fuerzas, eres tú. Nosotros ya morimos hace mucho tiempo a nosotros mismos. Amén. Bueno, vamos a hacer un ejercicio bonito y es, todos cerciórense, bueno, que tengan a alguien al ladito